Bueno, 10 años ya de simposio, muchos años cuando al principio Rogelio contaba la actividad del Comité de Bioética. Me acuerdo de los inicios, lo que trabajamos en aquel momento con el decreto, con la orden, cuando se creó la red. Entonces yo encantada de estar aquí moderando esta mesa. Una mesa que es Aspectos éticos de la coordinación sociosanitaria. Cuando vi el título, lo primero que pensé es que dije, bueno, igual le podíamos haber cambiado el nombre, Aspectos éticos de la no coordinación sociosanitaria. Son muchos años, yo he pasado por el sistema social, por el sistema sanitario, y lo que parece que tendría que ser algo natural y lógico, pues a veces se convierte en, parece ficción, que no estén coordinados. Y eso que la pandemia, bueno, Javier nos hablará, nos ha dado ejemplos de coordinación. Aquí en Aragón el sistema de servicios sociales se coordinó, sobre todo con el tema de las residencias, mucho con el sistema sanitario, y tenemos buenos ejemplos, pero la coordinación no siempre llega. Bueno, voy a presentar a las tres personas que van a estar en la mesa. En primer lugar, Javier Juder Gutiérrez, que nos va a hablar de la experiencia de coordinación sociosanitaria en la región de Murcia con la pandemia y reflexiones pospandemia. Es médico del Centro de Salud Fuente Álamo, del Servicio Murciano de Salud, vicepresidente de la Asociación de Bioética Fundamental y Clínica, vocal del Consejo Asesor Regional de Ética Asistencial de la región de Murcia, vocal del Comité de Ética Asistencial del Área 2 del Servicio Murciano de Salud, investigador del Grupo de Atención Primaria y Cronicidad Avanzada del Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria Pascual Parrilla, investigador del Grupo de Bioética de la Universidad Complutense de Madrid. Bienvenido, Javier, que además te has pegado un montón de horas ahí en el coche para venir desde Murcia a acompañarnos. En segundo lugar, contamos con Patricia Hernández Bernal. Patricia nos va a hablar de la coordinación sociosanitaria en el ámbito de la discapacidad. Patricia es licenciada en Derecho, asesora jurídica de ASAPME y de la Federación de Salud Mental de Aragón, vocal del Comité de Bioética de Aragón, miembro del Comité de Gerentes y del Comité Jurídico de la Confederación Salud Mental de España, coordinadora de la Comisión de Salud y miembro de las Comisiones de Servicios Sociales de la Mujer, de Función Pública y de Contratación Pública del CERMI y vocal del Foro Aragones del Paciente. Bienvenida, Patricia. Y ya por último nos acompaña Marisa Juan Germán, nos hablará de la situación de la coordinación sociosanitaria en Aragón. Es trabajadora social del Servicio Aragonés de Salud, miembro del Comité de Bioética de Aragón, tiene formación específica en psiquiatría, diploma en sanidad, terapia familiar sistémica, terapia gestal, perito y especialista judicial e intervención con menores en el abuso sexual, vocal de salud del Colegio Profesional de Trabajadores Sociales, miembro del Comité Deontológico y de Ética Profesional del Profesional también, y profesora, también fue profesora de posgrado en Trabajo Social Sanitario de la Universidad Abierta de Cataluña. Bienvenida, Marisa. Y entonces ya, si os parece, comienza Javier, que nos va a hablar en su ponencia. Muchísimas gracias. Es un placer siempre estar aquí. Ya sabéis, Júdez es un apellido aragonés, que por tanto por mis venas corre sangre aragonesa de varias generaciones. Mi padre era zaragozano, mi abuelo, mi bisabuelo, uno de los primeros gabinetes fotográficos de Zaragoza, a finales del 19, comienzos del 20. O sea que para mí es siempre un placer venir a casa, aunque me siento ciudadano de distintos sitios. Soy madrileño y asentado en Murcia. Y en Murcia pues estaba cuando nos sucedió algo un poquito impensable, que todos ya hemos reflexionado muchas veces, pero de alguna manera fue un cierto cataclismo que permitió que lo que venía siendo la tradicional no coordinación, de repente fuese necesario hacer cosas para coordinarse un poco. Entonces vamos a reflexionar un poco sobre eso y después algunas reflexiones, puesto que no estamos en la realidad de la ética, no nos interesa la realidad del ser, sino la del deber ser. Pues vamos a ver que todavía tenemos mucha tarea por delante y bueno, este es un camino que no es para ánimos que enflaquezcan, ¿no? Necesitamos avanzar. Bueno, la pandemia nos representó, hemos hecho distintos balances, hemos pasado esa etapa, pero es verdad que a muchas dimensiones nos afectó. Yo en uno de los balances que hacía en diciembre del 20, pues hablaba un poco de estas dimensiones. Bueno, yo creo que los hechos los conocemos, ¿no? Es decir, fijaos que los hechos
que son de distintas oleadas y de distintos números. Sin embargo, no tiene que una cosa son los periodos como tal, en donde hemos sido capaces de cuantificar, otra cosa son los elementos de mortalidad, que han ido cambiando mucho, ¿no? Y todos esos datos los conocemos, pero claro, es importante saber que cuando estamos en situación de excepcionalidad o situación de contingencia y cuando estamos en funcionamiento de normalidad. Y yo creo que esa es una primera reflexión ética que tenemos que tener presente. Tenemos que funcionar en cotidianidad y tenemos que funcionar en excepcionalidad. Y en ambos casos debemos dar pautas y dar criterios, ¿no? No es lo mismo tener X volumen de mortalidad, fijaos la curva que todos conocemos, sombreada, oscura, azul, ¿no? O sea, que respecto a lo que éramos capaces de cuantificar, por supuesto que habría mucho más, porque no éramos capaces de cuantificarlo, ¿no? Lo azul claro, ¿no? La mortalidad que identificábamos completamente anómala respecto a la mortalidad habitual y cómo luego, sin embargo, fuimos teniendo otro tipo de curva distinta, donde ya la mortalidad ha quedado en un contexto, pues como lo queramos llamar, gripalización, ¿no? O bueno, un proceso respiratorio con otros problemas, ¿no? Y sin embargo, el impacto en instituciones donde los colectivos más vulnerables pues ha ido variando. No solo veremos algunos datos en relación a eso, los conocemos, ¿no? La evolución de los casos fallecidos en mayores, que es lo que contabilizamos ahora, ya desde hace un año o por ahí, pues va cambiando. Los casos en residencias, informes que se hicieron bien entrada la pandemia, este desagregado, ¿no?, de residencias, cómo los mayores números se dan con las menores mortalidades en este momento. Luego, de alguna manera se ha convertido de lo excepcional a la normalidad, ¿no? Claro, un sistema regional, como cualquiera se lo tiene que plantear, pues tiene unas características fruto de muchas cosas, ¿no?, de su historia, de muchas cosas. En el caso de la región de Murcia somos 9 áreas sanitarias, con nuevos centros sanitarios y distintas cosas. Y 1,5 millones de habitantes. Una de las cosas es que el sistema sanitario no conocía mucho al sistema social. Cuando surgió la pandemia, yo me acuerdo, yo estaba fuera del sistema de salud y me llamó el gerente y me dijo, vente, esto era un 20 de marzo del 2020, viernes, ¿qué estás haciendo? Tenemos unas reuniones con representantes de política social y con las directores de residencias y tenemos que hacer un plan. Bueno, el lunes estábamos presentando un plan, ese fin de semana tuvimos una serie de videoconferencias, una figura que no era tan abundante hasta esa fecha, ¿no? Bueno, es decir, hay que organizarse. La realidad demográfica y los retos los tenemos. Los de Murcia no son muy distintos a los de España, cualquier sociedad occidental, que tenemos pirámides que van hacia el envejecimiento. Los retos que tenemos, lo que representa eso en salud, está muy claro, lo tenemos muy claro. Y sin embargo, no teníamos hecho una reflexión. Nosotros, lo primero que nos pidieron, claro, necesitábamos tener una estrategia que tuviese 2 dimensiones. Y desde el principio teníamos muy claro que la estrategia de pandemia era una estrategia que tenía un trasfondo de lo sociosanitario. En este caso, en nuestro caso, desde el Servicio Murciano, desde la parte de salud, ¿no?, cómo hacíamos la interlocución. Entonces necesitamos otra cosa, y estos eran nuestros primeros diseños, ¿no?, que decíamos, hombre, nos centramos sobre todo en la primera parte durante la pandemia, vigilancia, prevención, control, y vais a ver todo tipo de cosas, pero desde el principio teníamos claro que teníamos otro trasfondo, que había ahí elementos que son muy queridos para la bioética. Hablamos de una coordinación, en cuanto pasamos de ser el grupo de COVID residencias a el grupo de coordinación regional estratégica de cronicidad avanzada y atención sociosanitaria. Esto fue en mayo del 2020, pasada la primera ola. Diseñábamos un poco esta idea, ¿no?, historia clínica electrónica, ámbitos que teníamos que trabajar en la comunidad, en el entorno residencial y desde una cierta base que era el componente de vulnerabilidad y de fragilidad. Por tanto, había que diseñar, había que pilotar, había que difundir buenas prácticas, había que organizarse de algún cierto modo. Esto estaba desde el principio en ese contexto. Y la primera, con lo que os decía, la primera cosa es que no conocíamos el universo. En general, el sistema de salud conocía bastante las residencias públicas, estas son muy poquitas, de las 67 que hay en la región, 5.000 personas, pues era un grupo pequeño. Y además de distintos nichos, están mayores, está discapacidad, está tercer sector, está, bueno, otro tipo de circunstancias, ¿no? Bueno, caracterizar esto, que hoy en día es conocimiento común de la organización, a partir de, obviamente, de la capacidad de coordinarse, fue el trabajo de los primeros meses. Y claro, siempre decían, es que, te decía el gerente, o te decía, oye, es que, a ver, nos reunimos con unos y nos dicen que son 100 centros, nos reunimos con otros y nos dicen que son 60, nos dicen con otros que son 2.000 personas, 5.000.
¿Qué es lo que está pasando? Que dependía de qué estuvieras hablando, mayores, discapacidad, todo el ámbito de política social, ¿no? De las distintas direcciones generales, ¿no? Hay un problema de entendimiento. Ten en cuenta que en ese contexto el gobierno de la región de Murcia era un gobierno de coalición, ¿no? Ciudadanos y Partido Popular, ¿no? Bueno, tengo que decir que no lo he dicho, que las opiniones que yo expreso aquí no, por supuesto que no representan al Servicio Murciano de Salud, son mis experiencias personales, no he declarado esto por delante y valga eso, entre otras cosas, porque yo no tengo ninguna responsabilidad en este momento en el ámbito sociosanitario. Entonces, otra lección que habrá que sacar en algún otro momento, ¿no? Por lo tanto, soy un médico de atención primaria, como se ha dicho aquí, y lo que pasa es que, bueno, soy desde profesional concernido hasta persona un poco que viene repensando todos estos ámbitos, y sí tenemos un grupo de investigación en estos ámbitos, ¿no? Nuestras residencias, fijaos el número de centros que experimentaron olas y brotes, están desagregados, mayores y discapacidad, pasamos de tener mucha mortalidad en pocas residencias a tener prácticamente todos los centros implicados en la sexta ola, tanto en mayores como discapacidad, ¿no? Pero en cambio la mortalidad había cambiado, lo que todos hemos experimentado. Nuestros datos claramente no tenían nada que ver, el 30% de la primera ola al 2,8% de la sexta, ¿no? Es decir, había cambiado radicalmente el panorama. Obviamente, vacunaciones por medios, todo lo que sabemos que impacta, ¿no? Y acabo un poco con esta mención de datos, con el tema de cómo vemos aquí el impacto en la mortalidad, con dos reflexiones. Si os fijáis, en comienzo del 2021 está el proceso de vacunación. Aquí había un porcentaje de mortalidad anómalo, pero con una gran participación del COVID, y sin embargo en el 2022 hay una anomalía, y esto sucede casi todos los inviernos en la mortalidad respecto a los datos anuales, pero ya el COVID no representaba tanto. Pero se producía una anomalía de mortalidad, por otras razones, probablemente calidad de vida, acumulación de otro tipo de historias. Bueno, nuestra reflexión en ese momento, en los comienzos, fue el plan que presentamos el lunes 3 días, o sea, en marzo del 2020, y tenía desde el principio unas consideraciones de algún análisis que había que hacer en la sectorización, en la identificación de grupos de población, necesidades distintas, intensidades distintas. Y este es un tema importante en el ámbito de lo social, es decir, y de lo sanitario. Es decir, tenemos que hacer más, nuestros diseños vienen de unas lógicas que responden a una lógica de intervención, bueno, urgencias, hospitalización, domicilio, que no puede funcionar con dos marchas. Tiene que funcionar con una variedad de intensidades. Y si no hacemos eso, vamos a encajar y calzar sistemas de trabajo y de funcionamiento a los que dedicamos mucho que no funcionan bien, porque no es esa la intensidad que hace falta. Fijaros, se produjo la coordinación, montamos reuniones semanales con representantes residentes, nos reuníamos, había un comité técnico que nos reuníamos y hacíamos todo tipo de documentos, pues desde marzo la justificación de las PCRs que hacíamos con la sectorización, que hacíamos con el protocolo de antígenos cuando ya empezábamos a tener y nos acercábamos a posibilidades de vacunación y teníamos los antígenos disponibles, recursos comunitarios para la gente que no tenía viviendas, también nos afectaba de algún modo, un balance tras un año, ¿no? Es decir, un poco rendición de cuentas, de nuevo pensar las estrategias de mitigación proporcionadas a cómo estaba cambiando la pandemia, revisión de los protocolos microbiológicos, cómo cambiaba un poco, cómo teníamos que gestionar todo el circuito, intentamos automatizar la locura de la petición de PCRs, etcétera, recomendaciones para el ámbito de discapacidad, cuando nos dábamos cuenta que lo que habéis visto, que el comportamiento era muy distinto, no podía haber las mismas medidas. En Murcia se organizan bajo una dirección general común, pero no es lo mismo mayores que discapacidad por la vulnerabilidad que tenían en concreto respecto al ámbito, ¿no? En esta epidemia concreta, ¿no? Protocolos de actuación en relación a residencias de mayores adaptados y ya el tema de los centros de día y, por último, el balance un poco de la sexta ola. Todos estos protocolos técnicos que se hacían y que era una manera de mantener y de reflexionar juntos, tenían otro trasfondo, como os he dicho, de reflexiones de fondo. Sistema de salud que aprende. Este era un poco lo que nos movía a los que estábamos en las sala de máquinas, de alguna manera, ¿no? Sistemas de salud que aprenden, otras necesidades del ámbito social y sanitario. ¿Qué pasaba con la salud? ¿Qué pasa con los inviernos? ¿Qué hacemos? ¿Qué pasa con los circuitos de urgencias? ¿Qué pasa con la medicina de observación que hacemos en las urgencias? ¿Cómo podemos hacer esto? El tema de la fragilidad, en el fondo el contexto de fragilidad, de vulnerabilidad, comunidad, residencias. ¿Cómo lo hacemos? Teníamos que describir nuestra población y lo hicimos en ese proyecto Desafiar. Y luego
la base de lo que creíamos que era un poco las que habéis visto en la diapositiva esa de flechas del código de fragilidad. No era muy distinta la realidad fijaos que hay sistemas diversos en todo el mundo y, sin embargo, lo que era la vulnerabilidad respecto a una pandemia concreta, pues los números de mortalidad fueron relativamente parecidos y en todos ellos anómalos, ¿no? Había que hacer algo y, sin embargo, los distintos modelos, bueno, resistían regular al tema de la pandemia, aunque había algunos detalles que se pueden analizar, ¿no? En todo caso, lo que sí que observamos es que la pandemia lo que ha hecho es que en las poblaciones institucionalizadas, seguro, se han aún aumentado esta gráfica, que no la veis, lo que quedaos que hay un seguimiento, que esto lo hizo Cataluña, del 2011 al 2017. La población lo que hace es aumentar en los grados de dependencia y de las patologías que suponen una carga, pues ahí se está señalado las demencias, de un 33 a un 46%, ¿no? Las personas institucionalizadas. Nuestros datos eran parecidos, nosotros cogimos a la mitad de la población, habéis visto que eran unos 5.000, hicimos unas encuestas, un análisis de 2.000 y pico casos, y identificamos que nuestro porcentaje de fragilidad era muchísimo mayor que el que había en la literatura, es decir, cerca del 90% de las personas tenían un alto grado de fragilidad, cerca de la mitad de ellos una fragilidad avanzada, muy por encima de los grados. Todas las altas que se daban a partir de segunda ola en las nuevas plazas de residenciales eran personas con grado 3 con altísimas necesidades, todas las nuevas incorporaciones, y muchos fallecían relativamente rápido, ¿no? Ya, digamos, cuando teníamos la pandemia controlada, ¿no? Es decir, esto es una realidad institucional que conocemos bien. ¿Qué hemos hecho en la bioética, ¿no? Primer bloque, ¿no? Estos datos. Segundo, rápidamente, pues han hecho muchos balances provisionales. Este es un foro, ¿no? Para hacer los comités hemos hecho cosas. Y bueno, tenemos mucho. Hicimos también un esfuerzo muy importante para darnos recursos, ¿no? Los chats, los blogs, los intercambios de protocolos. Hicimos bastantes cosas y ahí tenéis destacadas algunas. Y tengo una arañita ahí en la pantalla, qué graciosa. Y hicimos también distintas temáticas, bueno, sobre temas que era la gestión de recursos, cómo gestionábamos, qué pasaba con las vacunas, oye, qué hacíamos, ¿no? Qué pasaba con esta mortalidad anómala, qué hacemos con las sujeciones, ¿no? Descubríamos otras realidades dentro del contexto. Y yo, como digo, he hecho algunas reflexiones y os voy a compartir algunas que son un poquito más estructurales. Nos acercamos a lo sociosanitario, que es conocida, creo, mis pirámides estas de la asistencia, en el cual se distinguen los distintos ámbitos de reflexión. Yo creo que esto es importante para saber dosificar nuestras energías. Es decir, necesitamos saber que hay cosas que están en nuestra mano como profesionales hacer, nos formamos y mañana en la consulta nosotros podemos ser mejores, gestionar mejor las emociones, la comunicación, pero hay cosas de la organización que nos van a llevar más tiempo. Los instrumentos son distintos, tenemos que trabajar, agruparnos, hacer comisiones, comités, hacer recomendaciones, hacer tal, convencer a un gestor, ¿no? Hay cosas institucionales que cuestan más y hay cosas sociales que, lógicamente, tienen que ver con una reflexión de fondo, qué papel ocupa la dependencia, cómo distribuimos nuestros impuestos, para qué financiamos, cómo integramos el sistema de salud y el social, ¿no? ¿Qué es esto de la salud, ¿no? Esto es un tema, no sé, técnico de definición, o es más bien una capacidad de un proyecto personal. Y por lo tanto lo que tenemos que hacer es, bueno, acercarnos a las necesidades de las personas para que desplieguen su proyecto a lo largo de los retos que le pone la salud y la realidad, sus contextos sociales y de salud, para poder autogestionarse, adaptarse en cierto sentido. Tenemos que ser proactivos en ese ámbito, ¿no? Vamos a adaptar esta pirámide que yo he utilizado un poco al ámbito de los socios, nos acercamos a lo sociosanitario, claro, todavía más complejo. Ya no hay profesionales solo de la salud, hay profesionales de lo social, ya no hay organizaciones solo sanitarias, hay organizaciones sociosanitarias y tienen sistemas de financiación, dependencias jerárquicas, o sea, vinculaciones en las estructuras completamente distintas, y sin embargo la persona sigue siendo una, que está ahí con sus vivencias de enfermedad o de proyecto vital, con su papel social o no, con su necesidad de cuidados y su autonomía y su necesidad de dependencia, ¿no? Por lo tanto, tenemos que repensar un poco que esas decisiones que pensamos en bioética, que son de sujetos autónomos y tal, o que necesitan apoyos, ¿no? Con apoyos modificados o con capacidad modificada, para lo cual tenemos que darles apoyos, que es el ámbito propio en el que nos vamos a mover, necesitamos, sin duda, coordinarla. Pero esto no es una cuestión de sentido común, que lo es una obligación moral. Y lo que pasa es que este enfermo está muy diagnosticado.
y está muy diagnosticado para saber... Otra cosa es el pronóstico y la terapéutica, ¿no? El diagnóstico lo tenemos muy claro desde hace mucho tiempo, ¿no? Es decir, bueno, este es el reto que tenemos. Yo creo que tenemos que seguir quedándonos un poco, repensando un poco estas ideas. Fijaos si está diagnosticado. En 1999, unas reflexiones que hizo, hay un documento de defensor del paciente y luego una reflexión que hizo un conjunto de geriatría y gerontología. Pues vemos estas palabras y yo os quito la fecha y os quito la procedencia, las podríamos firmar, ¿no? Ausencia de coordinación, incomunicación entre los profesionales de distintos niveles, recelo entre los sistemas, carencia de recursos, ¿no? Problemas en lo sanitario, a coordinar entre primaria y especializada. Solo nos manejamos con instrumentos biomédicos prácticamente que son exclusivamente centrados en modelo clínico, biomédico, ¿no? Ahí cuesta otro tipo de información. Hay que ir a lo comunitario y la coordinación entre los sistemas, pues claro, al final... pues los recursos sociales son complicados, el temas de incapacidad y dependencia son otras instituciones de base municipal, local, ¿no? Diferentes. ¿Cómo tenemos que gestionar esto? Bueno, vamos a intentar aplicar desde la ética, ¿no? La necesidad de coordinarnos y ojo que la sanitarización, esto de que desde la ética creo que hemos combatido insuficientemente. No es el abandono, pero no es el hospital la única solución para atender bien a las personas. No es el hospital o el abandono, la alternativa, ¿no? Esto que quedan 2 minutos. Tenemos una coordinación sociosanitaria, que teníamos un modelo en la región, fijaos que se aplicaba salud mental. Y estos son equipos que funcionan y que se coordinaban antes de la pandemia y que funcionan entre las áreas de salud y lo que sea. Y sin embargo, no lo tenías, es cuando quitabas salud mental y adicciones, ¿qué hacías, no? Es mucho más... un nicho mucho más, con un sistema más específico, ¿no?, que el sistema actual. Nosotros nos centramos en la fragilidad y empezamos a hacer documentos. Claro, hicimos esos documentos técnicos, pero luego estaba la reflexión de fondo, ¿no? Hacíamos documentos de fondo con los comités de ética sobre la seguridad, rendición de cuentas. Esto no sé por qué se ve mal, pero bueno, es una editorial de la revista Comunidad, ¿no?, el ámbito comunitario. El ámbito de protocolos de buenas prácticas concretas, como la gestión de la nutrición en enfermedades avanzadas. Por lo tanto, había una identificación de que la organización, de que hay un problema este famoso de la calidad y del sistema este de quesos que necesitamos articular, ¿no?, coordinarnos mejor, gestionar tecnologías de la información, una serie de cosas. Y hicimos un par de trabajos, uno dimos cuenta, uno más interno a nuestros responsables, que era una visión integradora, ¿no?, de las lecciones de un sistema de salud que aprende, y otro que es más divulgativo en The Conversation, que es este de cómo debería cambiar la atención sanitaria en las residencias de mayores para evitar otra crisis. Identificamos pues los aspectos de sentido común, ámbito clínico preventivo, de farmacia, de comunicación y de aspectos de ética. Ahí está la planificación compartida de atención, que sabéis que es una de mis de devociones, ¿no? Y los sistemas de información, que me parece un reto fundamental en este momento que tenemos que afrontar. Acabo con algunas... Bueno, y en esto no éramos tan distintos. Esta es la reflexión que hace el presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. Pues no solo valen residencias, y hace falta un modelo de cuidados de larga duración que incorpore más cosas. Y acabo con esto, con las pinceladas de, bueno, y entonces, vale, el deber ser, o sea, ¿cómo hacemos, no? Porque... el ejercicio requiere perseverancia. Cataluña acaba de hacer una apuesta por la atención integral social y sanitaria y va a crear una agencia que va a dirigir probablemente Jordi Amblas, geriatra. Pero tiene todos estos proyectos desde hace 30 años, ¿no? Es decir, no es un reto fácil. Es un reto que tiene ahí muchas instituciones, desde el Estado, ministerios, hasta de las comunidades, ¿no?, salud y política social, y las entidades locales. Pero, de nuevo, hay una persona en el centro. Si nos vamos a gestores de la salud, pues es que en 2012 hizo un informe SESPAS sobre este ámbito. Acaba de sacar otro ahora, sobre el ecosistema. Nos da idea de la atención sanitaria, que tiene una sección, ¿no?, sobre la atención primaria y el sistema sociosanitario, importante, con algunas consideraciones a nivel nacional, autonómico, de centros de salud y de las personas, ¿no? Tenemos propuestas ahí de intensificación, lo que hemos dicho, Jordi Varela, importante, las reflexiones de economistas de la salud y de empresas de residencias que llevan haciendo estos foros, y los hicieron antes de la pandemia y durante, ¿no?, los sociosanitarios. Necesitamos modelos. Y la pregunta es, ¿necesitamos coordinarnos o tenemos que ser todavía más radicales y debemos integrarnos? Yo desde la ética lo tengo relativamente claro. ¿Cómo vamos a desagregar
coordinar a la persona, no, hombre, no, tenemos que darle una atención integral a la persona, ¿no? Y fijaos que estas son reflexiones internacionales que están muy bien, pero esta es la de el gran modelo que decimos nuestro, el modelo británico, ¿no? Que se creó igual, se financió con recursos de un modo el sistema de salud y luego estaban las entidades locales, estaba igual de desagregado. El King's Fund lo lleva reflejando ya una serie de años. Bueno, pues en 2022 han sacado una ley que están estrenando, que es la ley de atención, cuidado de salud y social, ¿no? O sea, de cuidado y social. Y pretende integrar en el sistema de salud inglés una atención en ese sentido con esos niveles, ¿no? Por tanto, rango de ley. Hay otras reflexiones. Esta es una institución de Países Bajos que utiliza el sistema del triple objetivo, del mejoras de la calidad, del modelo americano. Y aquí veis un poco es la pirámide puesta de otro modo, ¿no? Los micro, meso, macro y distintas facilitadores funcionales y normativos. Decía Rogelio que no es suficiente la ley. Claro que no, porque las organizaciones, las normas no establecen el funcionamiento operativo ni las dificultades estructurales, ¿no? Hace falta centrarse en la persona que tienes delante y luego también, obviamente, algunas dimensiones de población. Por lo tanto, y fíjate, un modelo que lleva años también, antes de la pandemia, y lógicamente tiene que adaptarse en la pandemia. El de Jordi Valera que hemos dicho es este de las intensidades. Bueno, tenemos que metabolizar, ¿no? Que no vale un sistema donde pensemos que la población funciona. No, es que los pacientes complejos, los pacientes con trayectorias con comorbilidades muy aplicadas, con supervivientes de muchos años de vida, tienen unos retos específicos que tenemos que gestionar. Y el problema es que los retos sociales forman parte de los retos de salud y los retos de salud forman parte de los retos sociales. Algunas, no sé si brotes verdes, pero sí algunas pistas para acabar y llevarnos al debate, cómo podemos contribuir desde la bioética en este contexto, ¿no? Bueno, hay estrategias. Obviamente, de nuevo Europa pues nos salva un poco y nos riega de dinero para que hagamos cosas innovadoras. Bueno, pues entonces digitalizar, generar un nuevo modelo de larga duración y tenemos estrategias de desinstitucionalización, tenemos una selección de proyectos que intenten gestionar de otro modo. Pilar Rodríguez y la Fundación Pilar llevan promocionando desde hace tiempo esta atención integral centrada en la persona, ¿no? Otro modelo. La Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, pues está uno de los proyectos seleccionados por Next Generation, es este de vivir mejor en casa y con CEOMA. Hay otros proyectos, hay una relación que se puede ver. Castilla y La Mancha está haciendo una reorganización de los centros de carácter residencial, también con rango de ley en este momento en debate. El modelo de vivir mejor en casa, veis que tiene una estrategia, por un lado, o sea, que está trabajado entre Navarra y Cataluña, con muchas instituciones, y lo que intenta es, por una parte, prolongar el entrar en la residencia y luego explorar la desinstitucionalización en alguna serie de escenarios, y fijaos lo complejo, ¿no?, que es la valoración geriátrica integral, la coordinación, planes de apoyo, todos esos elementos. Bueno, tenemos que seguir un poco estos proyectos Next Gen, que hay varios en el ámbito de salud. Interesante la estrategia Euskadi, que de alguna manera también recoge ese itinerario largo de hace tiempo, proyectos estratégicos últimos de los últimos trienio, cuatrienio, y rendición de cuentas, que es la memoria de actividad y evaluación, ¿no?, de esas prioridades estratégicas para los siguientes años. Fijaos que están ahora creando la agencia, el Consejo Vasco, y aquí tienen muy claro, este es un modelo interesante porque hay una trayectoria que lleva tiempo coordinando los comités de ética asistencial y los comités de ética de intervención social. Y estos agrupados en una comisión común, ¿no?, en una red compartida. Y están consolidados los de un circuito, los de otro, y se juntan, está consolidada de alguna manera esta coordinadora, que era más o menos informal, pero era una entidad asesora, y ahora se formaliza con esta regulación del modelo de gobernanza sociosanitario que ha sido publicado en un decreto. Por lo tanto, está identificada esa comisión como tal. Y acabo con la estrategia que mencionaba, esta de Jordi Amblas, donde están desplegando este intento de hacer una atención integral social y sanitaria en el ámbito de residencia, salud mental, los sistemas de información. Creo que tenemos que hablar algo en el debate de esto.
y obviamente el tema de la atención en domicilio. Ahí tenéis 7 territorios que están intentando hacer este proyecto de acompañamiento y de impulso, porque si tenemos que repensar los cuidados de larga duración, tenemos que ver cómo mejoramos esa atención integral en el domicilio en situaciones de importante dependencia. He elegido un tipo de fuente que parece ser que no funciona. Bueno, estas son las conclusiones sencillas, no tienen más que recapitular que lo que decimos, nos falta coordinación, necesitamos repensar el modelo, necesitamos repensar el impacto de un modelo de excepcionalidad de estándares que es una pandemia, para pensar el modelo de normalidad de funcionamiento. Necesitamos integrarnos y no nos vale exactamente el modelo que tenemos. Y desde la ética, que es un poco lo que no aparece por ahí, creo que tenemos que movernos en el ámbito micro, en el ámbito meso y en el ámbito macro para promover buenas prácticas y rendición de cuentas, ¿no?, en ese contexto. Y como decía el CEO de Apple, one more thing, una cosa más y lo dejo para el debate. Creo que en el ámbito de la ética, en nuestro ámbito nicho más de ética, la pandemia ha supuesto una vuelta de tuerca sobre nuestro modo de acceder al conocimiento, o sea, nuestra epistemología de la generación de conocimiento le tenemos que dar una vuelta, integrada a la atención a las personas, a la humanización, y hay una serie de puntos que podemos discutir en el debate. 2, que los comités no solo nos debemos mover de una manera, digamos, pasiva, sino que tenemos que ser proactivos en la promoción de buenas prácticas, tanto en situaciones de cotidianidad como de excepcionalidad. Y 3, el sistema de salud necesita darle vuelta, contribuir a la reflexión por la integración, ¿no?, centrada en necesidades de grupos de población, ¿no? Es decir, este elemento epidemiológico es muy relevante, y también de evolución de las enfermedades, trayectorias y etapas, ¿no?, y en comunidades, ¿no? Y por último, toda la sociedad tenemos que pensarnos qué es salud, qué es lo que queremos promover, ¿no?, como autonomía, y por lo tanto el dilema de o el hospital o al abandono debemos combatirlo con hechos, con confianza y con ejemplos, sin ninguna duda, y apostar por una atención integrada social y sanitaria. Pues perdonad, muchas gracias, y bueno, un pequeño homenaje a mi madre, que falleció en el verano pasado en uno de los efectos de la pandemia, entre otras cosas.